porque esa persona está muy consciente de lo que está diciendo. Yo en este momento estoy concentrado en lo que les digo y por eso mi cerebro tendría que estar activo, como ven ustedes en la primera imagen. Pero fíjense en la segunda, esa persona solamente está hablando. Y esa persona cuando habla usa solo el centro del lenguaje, que se llama centro de Broca, pero no siempre es consciente de lo que está diciendo. Cuando tú rezas y dices, Dios te salve María, llena eres de gracia, tu cerebro está como en la primera imagen. Pero si tú rezas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todos, tu cerebro está como en la segunda imagen. Quiere decir que tú no tomas conciencia de lo que estás diciendo. Gracias a estos equipos, nosotros podemos aprender por qué somos como somos. En la imagen superior, a su derecha, tienen un cerebro con unas redes. Y en la parte inferior les muestro unos puntos que son aquellos que me explican cuáles son los centros con los que yo aprendo. Todo lo que ustedes hoy van a aprender o están aprendiendo, si es asimilado adecuadamente, va a formar las redes que ven en la parte superior derecha. Esos trazos se llaman huellas o grafos neurales. ¿Por qué les debo hablar de esto? Porque nosotros nos expresamos de acuerdo a esas redes. Ustedes han venido acá porque en su cerebro hay unas redes donde dice yo soy cristiano y estos temas me interesan. Estoy hablando biológicamente, todavía no estoy hablando desde el punto de vista de la gracia y del espíritu. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos crea en el cerebro un programa biológico. Ese programa se reduce a esas huellas. Obviamente, todo eso es dirigido por nuestra capacidad inteligente. Pero necesito que ustedes sepan cómo se forma esa huella. En este momento ven una célula que se llama neurona. De estas neuronas tenemos 100.000 millones. Y cuando yo te toco y te digo, hola, ¿cómo estás? Te hago una caricia o le doy un beso al hijo. Todo lo que nosotros hacemos crea una actividad bioeléctrica en los circuitos del cerebro. En este momento que ustedes están tan entusiastas en esta jornada, su cerebro ha creado muchas veces esta actividad bioeléctrica. Pero ahora préstenme atención porque se van a ir con un conocimiento muy útil para su vida diaria. En las células que ustedes están viendo en el cuadro de la derecha, hay unas bolsitas que nosotros llamamos vesículas y dentro de estas vesículas hay una sustancia que se llama neurotransmisor. Estos neuroquímicos permiten la comunicación de una célula con otra, como ven en la imagen de la izquierda, y fíjense cómo se produce ese disparo de estos neuroquímicos. Esas sustancias que se van a disparar se llaman neurotransmisores y tenemos una gran variedad de ellos. Pero ahora presten atención a la siguiente imagen, fíjense bien. Esas vesículas, esas bolsitas, llegan a un umbral de potencia que se abren y descargan esas sustancias que ustedes están viendo en este momento. Ustedes me van a decir, ¿por qué el doctor nos está hablando de esto? Ahora escuchen muy bien. Yo voy a tu casa o voy a la casa de mi novia y le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? Y ella me dice, ¿y a ti qué te importa? Como ella no me ha tratado bien, me voy donde la vecina y le digo a ella, oye, hola, ¿cómo estás? Y ella me dice, muy bien, te estaba esperando. Entonces, ¿por qué ustedes han sonreído en este momento? Porque les ha sorprendido
que yo llegue a un lugar donde una persona de tanto tiempo y le diga, ¿cómo estás? Estoy feliz de verte. Y ella me dice, lamento no poder decir lo mismo. Amigos, cuando ustedes son amables, cuando son personas que aman, activan un cierto tipo de químicos. Y si son personas muy temperamentales, muy intolerantes, muy impulsivas, actúan otro tipo de químicos. Entonces es muy importante que ustedes sepan qué tipo de neuroquímicos ustedes actúan en su carácter. Porque hay personas pacientes, tolerantes, respetuosas, y porque hay otras personas impacientes. Ahora comprenderán por qué yo tenía que hablarles de estos temas, porque el cristiano debe ser un testimonio de amor, de comprensión. Pero ¿cuántas veces entramos a un grupo de oración y encontramos tantos conflictos? Es muy importante que comprendamos que todo lo que nosotros vamos aprendiendo crea este programa. Fíjense muy bien cómo la información que el cerebro está recibiendo está activando muchas células del cerebro, y todas las células que ustedes ven en verde es un sistema de fluorescencia de células vivas. Nos está mostrando que al final de toda la información, la activación de las células va a dejar una huella. Lo que ustedes están viendo ahora en verde es una huella. Entonces, cuando tú lo has educado a tu hijo y le has dicho, quiero que seas honrado, que seas respetuoso, en ese momento tú le estás formando una huella. ¿Por qué han hecho esta reunión? Porque ellos quieren ayudarles a crear huellas espirituales profundas. Quieren que aprendan a amar a la Virgen, amar la Eucaristía, amar su compromiso cristiano. Por eso ustedes tienen que saber qué información reciben. Tú quieres un buen hijo, por eso lo llevas a un buen colegio. Entonces te tienes que interesar otra vez por comprender cuáles son las huellas que tu hijo está formando. Si tú quieres que tu hijo sea una excelente persona, tú tienes que darle excelente información, excelente ejemplo. He tardado 17 años escribiendo un libro que se los he traído a su disposición. Se intitula Cuando la palabra hiere. Y he tardado muchos años para decirle a la gente, tú no le puedes decir cualquier cosa a tu hijo o a tu esposa, decirle, sabes, no sé por qué me he casado contigo, tu hermanita estaba mejor. Y después que la has ofendido, tú le dices, discúlpame. Por favor, vean muy bien la imagen que está delante de ustedes. Todas las partes que ustedes ven en rojo son las huellas de las personas. Y si tú me has dicho que yo no sirvo para nada, que soy un inútil, me has dejado unas huellas. Por eso soy un hombre inseguro. Pero si me dices que soy un hombre valioso y me ayudas a que sea un hombre seguro, me has ayudado a hacer excelentes huellas. Amigos, esto es sumamente importante para que ustedes a partir de ahora, cuando hablen, piensen lo que están diciendo. Porque si no, lastimamos a muchas personas. ¿Quién no ha escuchado palabras hirientes? ¿Y quién no ha dicho palabras hirientes? Cuando yo dicto estas conferencias, la primera pregunta que me hacen, doctor, yo he hecho muchas huellas de ese tipo, ¿puedo cambiarlas? Claro que puedes cambiarlas. Si antes has hecho huellas inapropiadas y tu conducta ahora cambia, puedes hacer nuevas huellas. Y para eso debes comprender la importancia de ello. ¿Quieres un hijo excelente? ¿Quieres ser tú un cristiano comprometido? Estas son las huellas que tú debes formar. Son las huellas de un cerebro muy enriquecido.
Pero si las huellas son muy pobres, entonces tienes este otro tipo de geografía. Si tu hijo es un indiferente en la religión, sus huellas religiosas son pobres porque tampoco le has enseñado, tampoco le has dado mucho ejemplo. Ustedes pasan todo el día rezando, escuchando cosas de Dios, porque estos temas les importan. Entonces seguramente sus huellas en el tema religioso son de este tipo. Pero hay muchas personas que no son así. Entonces es muy importante que ustedes asimilen lo que es la calidad de esta huella, y para darle una dirección, para que tú sepas cómo conformar huellas mejores, debes usar este lóbulo prefrontal, esta capacidad inteligente que dirige tu conducta. Hace pocos días me decía una persona: doctor, yo soy cristiano a ciegas, yo creo todo y no tengo por qué pensar nada. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña de que nuestra religión, nuestra fe, es una adhesión inteligente, libre y voluntaria. O sea, nosotros no creemos a ciegas, creemos de manera inteligente, porque nos ha convencido maravillosamente el mensaje cristiano. Así que ustedes utilizan este lóbulo prefrontal inteligente. ¿Por qué te has casado con esa señora? ¿Por qué te has casado con ese joven simpático? Querías al otrito pero no has podido, pero con este te va a ir bien igual. Porque tú has decidido, porque tú has hecho en algún momento una decisión inteligente. Y esa decisión inteligente tiene que ver con tu lóbulo prefrontal. Pero también eres una persona emocional, eres una persona que ama. Acá van a ver una estructura del cerebro que se llama sistema límbico y es el que nos capacita para amar. Gracias a este centro, a esta cualidad humana, podemos acercarnos a la gente y decirle que la queremos, o cuando algo no nos agrada, mostramos nuestro disgusto. Nosotros estamos hechos para amar, para ser amados, pero cuando las experiencias son dramáticas, nos distanciamos. Pero quisiera que conozcan el centro que más molesta a nuestro equilibrio, y es un centro topográfico fundamental que se conoce como el cerebro reptiliano, pulsional o instintivo. Es una zona del cerebro que nos capacita para sobrevivir. Gracias a este centro nosotros nos reproducimos, si tenemos hambre comemos, si tenemos sed tomamos algo. Gracias a este instinto sobrevivimos. Pero cuando una persona es muy soberbia, cuando una persona miente mucho, cuando una persona nunca pide perdón cuando se equivoca, este centro es que le está manejando. ¿Qué quiere decir? Que nos volvemos personas primarias, impulsivas. San Pablo, cuando habla de la carne, está hablando de este centro. Y acá viene el tema de la parte espiritual. Si tú quieres santificarte, tienes que dominar este centro. Si a ti te gusta demasiado pasarla bien, comer, beber, el sexo, la comodidad, y tú no te mortificas, va a ser muy difícil que te eleves espiritualmente. Por eso San Pablo, en su primera carta a los Corintios, cuando puedan, lean el capítulo 15, versículo 31, dice: yo muero cada día. Quiere decir, yo debo luchar. Y en otro momento también nos dice: yo mortifico mi cuerpo. Si nosotros no estamos funcionando bien, si vemos que la sociedad hoy tiene demasiadas fallas morales, es porque hemos ido haciéndonos ganar
por la parte más primitiva del cerebro. He escuchado en muchos ambientes que hoy muchas jóvenes ya no se quieren casar. Viene una señora de 54 años y me dice: doctor, mi hijita es universitaria, ha terminado la universidad y me ha dicho que no se quiere casar porque ahora las jóvenes ya no se casan, es la unión libre. Además, ella quiere probar para no fracasar en su matrimonio. ¿Qué voy a hacer, doctor? A mi hijita ya me la han probado 3 veces y nadie la aprueba. Cuando nosotros entramos en ese ritmo, estamos diciendo de que el instinto es el que gana. Cuando nosotros nos confesamos y nos pide que tengamos propósito de enmienda, lo que nos está diciendo es: aprende a dominar tu instinto. Y eso es lo difícil. Ahora, hay un momento en el cual San Pablo le dice al Señor: quítame este aguijón. Y el Señor le dice: no te lo quito, te basta mi gracia. El Señor no te va a quitar tu instinto, pero si eres una persona que recibe la gracia, que la hace trabajar, que la hace dar frutos, vas a progresar. Yo he hecho un libro que se intitula La transformación interior a través de la vivencia humana, porque he observado que a veces creemos que basta rezar una novena para que el Señor nos quite el alcoholismo. En 9 días ya hemos resuelto nuestro problema. Y después me dicen: doctor, no ha funcionado esta novena, y era la infalible. No ha funcionado tu novena. Dios siempre te escucha, Dios quiere que ores, pero también quiere que después de rezar no vayas a la cantina a tomarte unos tequilas. Tú tienes que poner algo de tu parte. Cuando San Pablo se convirtió, 3 años fue a Arabia para prepararse. Yo vengo del ateísmo. Tenía 44 años cuando empecé a hacer estudios de fenómenos místicos modernos, y ese es el modo que el Señor tuvo para llamarme a esta causa. Pero yo no creía en Dios. De repente llegan estos momentos importantes donde Dios te vuelve a soplar, pero tú tienes que esforzarte porque el mundo te sigue llamando. Doctor, pero yo soy así, yo no puedo cambiar, tengo muchas debilidades, muchos vicios. Quisiera por favor que observen esta imagen porque es muy enriquecedora para todos ustedes. Van a ver el momento en el cual, en verde claro, observan el instinto en actividad. El instinto le está pidiendo a esta persona de hacer algo que no debería hacer: pecar, robar, mentir, algo muy instintivo. El instinto te llama, te tienta, pero luego empieza a trabajar la parte frontal del cerebro y ustedes ven que la persona está en una pequeña lucha entre mi instinto y mi razón. Fíjense bien que al final gana la capacidad inteligente del hombre. Por eso el Señor le dice a Pablo: no te quito el aguijón, te basta mi gracia. O sea, ¿quieres cambiar? ¿Quieres irte hoy sin rencores a tu casa? Decídelo, decídelo de corazón. ¿Sabes por qué yo les hablo a los católicos de esto? Porque ustedes no pueden venir acá e irse iguales. Tienen que irse con otras huellas. Las huellas tienen que ser profundas, y este es el cerebro que ustedes deben tener. Fíjense cómo es un cerebro de una persona que piensa y se compromete. Observen muy bien, por favor. Este es el cerebro que yo espero para la segunda parte de mi presentación.
un cerebro dispuesto a asimilar las maravillas que se les va a mostrar. Ahora te voy a mostrar el cerebro de los que no han venido. Este es el cerebro de una persona impulsiva, de una persona que no medita, que no reflexiona. Si nosotros venimos con esta actitud o salimos con esta actitud, nunca vamos a cambiar. Ese es el cerebro de un tibio, de una persona que no llega al compromiso profundo. ¿Por qué es bueno que ustedes conozcan algo de su cerebro? Para que a través de las imágenes y de la explicación, ustedes se pongan en pie y hagan compromisos claros. ¿Por qué después de tantas comuniones, tantas misas los domingos, seguimos peleando, seguimos discutiendo? ¿Por qué no cambiamos de verdad? Solamente piensen ustedes, si los miles que están presentes acá, todos viviesen su compromiso cristiano, Cancún sería una ciudad santa. El Señor buscaba 10 justos, buscaba 20 justos cuando habló con Abraham. Tener 2,000, 3,000 sería ya luz para esta zona. ¿Qué es lo que no nos permite dar mayores frutos? Observen bien cuál es la condición que tengamos. ¿Eres una persona que tiene que transformarse? ¿Eres una persona que se ha quedado en los primeros pasos de la conversión inicial? Yo espero de que a través de la información que vayan recibiendo se abran a la posibilidad de un comportamiento más profundo. Un problema tiene el hombre moderno. Se ha concentrado demasiado en la sociedad, en su cuerpo, en su organismo, en su comida, y se ha olvidado que el hombre, además de su organización biológica, tiene una dimensión espiritual. Por eso les había hablado de Dios Padre. Dios Padre te sopla, te da esa imagen y semejanza. El día 18 de diciembre, aquí en la parroquia de la zona hotelera, en la noche, vamos a presentar un documental solo dedicado al Padre, la primavera del Padre, para mostrarles cuáles son los frutos de esa primavera del Padre, de ese Dios que ama al hombre. Pero si tú te haces una persona muy biológica, muy orgánica, no rescatas la dimensión espiritual. Ustedes todos han venido acá porque les importa su dimensión espiritual, pero yo les voy a hacer una pregunta. Termina el mes de noviembre. Pregúntate, ¿cuánto dinero y tiempo has gastado en el mes de noviembre cuidando tu cuerpo? ¿Y cuánto tiempo y dinero has gastado para cuidar tu espíritu? Ustedes conocen la respuesta. Creo que nos hemos olvidado mucho de la dimensión espiritual. Y por eso hoy el Señor se manifiesta de distintas formas. Desde el año 92 investigo casos místicos importantes, las apariciones de la Virgen, los estigmatizados. Acá vean en este momento cómo he estudiado esta imagen de Cristo que exuda y vean cómo le cae una gota de su ojo. Fíjense. Yo estudio estos fenómenos, estudio y trato de entender por qué está sucediendo. En el año 1953, una imagen de la Virgen exuda en Siracusa y el Papa Pío XII aprueba ese caso el año 54 y se hace una pregunta: ¿entenderá el hombre
el lenguaje misterioso de esas lágrimas? Y el Papa Juan Pablo II, en el año 82-83, dice: una madre llora cuando ve a sus hijos amenazados. ¿Por qué exudan estas imágenes tantas? Yo le pregunté a un sacerdote y me dice: doctor, lea el capítulo 19, versículo 38 de San Lucas. Y fui a leer y explica esa entrada triunfante de Jesús a Jerusalén y todos lo saludaban: bendito el que viene en nombre del Señor. Y se acercan unos judíos y le dicen: maestro, haz que tus discípulos se callen. Y Jesús dice: si mis discípulos se callan, las piedras gritarán. ¿Por qué exudan estas imágenes? Debo decirles que en el año 1900, 33% de la población mundial era católica y hoy somos 16.72%, casi la mitad. Si mis discípulos se callan, no van a haber muchos católicos, se van a ir a las sectas. Si mis hijos que escuchan estas maravillas se callan, mi iglesia no va a progresar. Cuando se pierde Jesús, le dice su madre: ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Nos estamos ocupando de las cosas del Padre. Si así fuera, hoy seríamos 60% de la población mundial católicos. Por eso les he mostrado el cerebro, para que ustedes se pregunten: ¿cuál es tu convicción cristiana? ¿A cuántas personas has ayudado a conocer a Dios? ¿Cuál es la educación católica que has impartido en tu hogar? ¿Cuáles son los frutos? Por eso les decía, estas son reuniones muy hermosas, pero implican responsabilidad. Y por eso les he mostrado el lóbulo prefrontal, el cerebro pleno. Estas personas que aquí cantan, que dan sus testimonios, a un cierto punto han tenido el toque del Espíritu Santo y se han comprometido. Todos ustedes tienen ese mismo toque y tienen que salir comprometidos. A mí me preguntan: doctor, ¿y por qué las hostias sangran? ¿Qué es lo que sucede? Les voy a mostrar, y esta ya es la última parte de esta exposición, este fenómeno de las hostias que exudan sangre. Resulta que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires me dice: doctor, hay unas hostias que han sangrado en mi diócesis. Quisiera que las investigue. A mí me llamó porque yo hace 16 años, como decía antes, hago estas investigaciones. Antes de dedicarme de lleno al tema, consulto si en la historia de la Iglesia habrían sucedido otros momentos, habrían otros instantes en los cuales otras hostias exudaron. Y esta es la entrada de la iglesia de una basílica en Lanciano, Italia, donde en el siglo VIII un sacerdote de la orden de San Basilio dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía o no. Cuando dudó, la hostia empezó a sangrar. Se convirtió en una sustancia sólida, se hizo carne, y el profesor Linoli, invitado por la Conferencia Episcopal Italiana en los años 70, hace el estudio y concluye que se trata de carne, o sea, lo que era la hostia se ha vuelto carne y lo que era vino se ha convertido en sangre.
Este es el primer caso que registra la historia católica y sucede en Lanciano en el siglo VIII. Esta es otra imagen de un pueblito español, se llama Daroca, cerca de Zaragoza, donde en el siglo XIII otras 6 hostias exudan un líquido rojizo. Quisiera que se concentren en esta experiencia. Un sacerdote de nombre Bruno de Bohemia dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía o no. Entonces, desesperado por su crisis, hace un peregrinaje a Roma y al volver celebra la misa en una pequeña iglesia de Bolsena. Y aquí en Bolsena, cuando él está celebrando la misa, empieza a dudar y otra vez la hostia sangra. Ese es el lienzo donde se conserva el corporal, se conserva la sangre. El Papa Urbano IV está cerca del lugar y él ve el milagro y en virtud de esa experiencia extraordinaria, él establece la fiesta de Corpus Christi y pide a Santo Tomás de Aquino que escriba la liturgia. En Casia, Umbria, cerca de Florencia, en el siglo XIV, otra hostia sangra. Pero escuchen bien la experiencia. Yo he viajado a todos estos lugares a consultar los documentos. Este sacerdote de Casia estaba muy cansado con la Eucaristía. Empezó a perderle el respeto y un día le llaman para llevar la comunión a un enfermo y en vez de tomar la hostia y ponerla en un portaviático, la coloca dentro de un libro y lo lleva bajo el sobaco. Cuando él va a dar la comunión, abre el libro y la hostia está sangrando. Entonces, esa hostia sangra ante esa rutina, ante esa falta de respeto a la Eucaristía. En este caso, una situación creada por el mismo sacerdote que consagra. Pero la experiencia siguiente sucede en Gorkum, Holanda. Es una época de persecuciones en la Edad Media y entra un soldado a la iglesia de Gorkum, toma el copón, lo tira al suelo, pisotea una hostia y la hostia empieza a sangrar. Ahí ves tú ya la profanación de un laico a esa forma consagrada. En el año 1991, en un pueblito de Venezuela, en Finca Betania, un sacerdote colombiano, el padre Ote Aristizábal, estaba elevando la Eucaristía cuando la hostia empezó a sangrar. Y bueno, el obispo del lugar hace los estudios, Monseñor Pío Velo Ricardo, y él a través de los estudios concluye de que es un fenómeno milagroso, extraordinario, porque el líquido corresponde a sangre humana. A mí me toca viajar, yo soy de Bolivia, tengo que ir hasta Corea, porque en Corea hay una hostia que ha sangrado y en la Universidad de Seúl se va a hacer el estudio específico. Esta es la hostia que exuda un líquido rojizo y aquí estoy en la Universidad de Seúl, en el departamento de Medicina Forense y luego en el departamento de Genética. El profesor Lee me va a dar el resultado de su análisis y él me dice que la sustancia rojiza que se ha encontrado corresponde a sangre humana y tiene el ADN, el código genético humano. Todavía me quedan 2 hostias por realizar los estudios, esto está pendiente todavía,
Pero todos esos son los antecedentes que me llevan a lo que a ustedes les va a interesar conocer con mayor profundidad. En el año 1996, una persona recibe una hostia en la mano y se le cae la hostia. Como la ve sucia, no la quiere levantar. Alguien la coloca cerca del altar, termina la misa y se acercan al sacerdote que ven, al padre Alejandro Pesé, y le dice: Padre, hay una hostia consagrada que la hemos puesto cerca al altar. Entonces él toma la hostia y la coloca en un recipiente con agua. Es norma que si hay un accidente de este tipo se ponga en agua para que se disuelva la forma, y desaparecida la forma pues ya no está el Señor. Luego esa agua la echan en una planta. Resulta que cuando a los 11 días el padre abre el tabernáculo, encuentra de que esta hostia tiene unas manchas rojizas que luego se extienden a toda la hostia. Inmediatamente, son unos 5 sacerdotes, van donde el arzobispo, pero él les dice que él pronto va a renunciar y que esperen al nuevo arzobispo. Pasan 3 años y el cardenal actual, Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, pide que yo haga esta investigación. Él ya conocía que yo estaba estudiando fenómenos místicos desde hace bastante tiempo. Acá estoy tomando las muestras. Una sustancia una de las muestras corresponde a una sustancia gelatinosa, y la otra muestra que ustedes van a ver es una sustancia seca que ven en el tubo de ensayo. Con estas 2 muestras viajo a California, a San Francisco, a Forensic Analytical, y dejo las 2 muestras para su análisis. El primer resultado del 28 de enero del 2000 confirma que hay indicios de sangre humana y que hay muestras mínimas de ADN humano, o sea, esta sustancia corresponde a un ser humano. Luego me piden que intervenga el profesor Lorenz. Él es un experto en histopatología. Los histopatólogos estudian los tejidos. Entonces, él concluye de que ha encontrado algo parecido a piel humana. Y aquí hay algo también sorprendente. Estamos en el año 2000 y ellos encuentran leucocitos, células blancas de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay varios médicos, hay laboratoristas, todos ellos saben que si yo extraigo sangre a una persona, los glóbulos blancos a los 4 minutos o a los 15 se han desintegrado. ¿Cómo es que hay glóbulos blancos todavía el año 2000 a los 4 años, siendo que inclusive se ha puesto la sustancia en agua destilada? La sorpresa nos viene después. Cuando dicen que se trata de piel humana, probablemente, yo tengo un presentimiento, y con 2 colegas australianos viajamos a visitarlo al profesor Linoli, que es el que estudió las hostias de Lanciano, y él nos dice que esto no es epidermis, probablemente es tejido del corazón. El profesor Walker, profesor de la Universidad de Sydney, confirma que se trata de células musculares, que no es epidermis. Pero el año 2002 observa glóbulos blancos intactos. ¿Cómo es posible que los glóbulos estén activos 6 años más tarde? El 2003, el profesor Lorenz, que había dicho que posiblemente se trata de piel humana, concluye de que esto es tejido del corazón inflamado. Pero él dice, puede ser. El profesor Linoli dice, probablemente.
Y en ciencia o es o no es. Entonces buscamos al mayor experto en medicina forense del corazón, el profesor Federico Tsugibe de Nueva York. Con él se hace una cita el día 20 de abril de 2004. Por favor, quisiera que observen con mucho detenimiento las imágenes que tienen en la pantalla. Acuérdense de esto en su comunión. Esto viene de una hostia consagrada. El profesor Tsugibe va a hacer el análisis y nos va a mostrar en el libro que él ha escrito que este tejido corresponde a músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. Van a ver el momento en el cual él mismo está señalando y dice: este es el profesor Tsugibe, yo soy un experto del corazón y el tejido que ustedes me han traído es músculo del corazón. Además, su paciente ha sufrido mucho. Aquí está mostrando el músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. Y dice: su paciente ha sufrido mucho, porque en el tejido yo observo que le ha dado un ataque cardíaco, posiblemente debido a un golpe que le han dado a la altura del corazón. Él está hablando de mi paciente. Y todo esto viene de una hostia consagrada. Cuando se hace el informe final, él explica, el 26 de marzo de 2005, el miocardio, amigos, es el músculo que le hace latir al corazón y da vida a todo el organismo. Y el ventrículo izquierdo es aquel donde está la sangre purificada. ¿No será que el Señor está diciendo: cuando comulgas te doy mi corazón, porque yo te doy vida, yo doy vida a mi iglesia? Por eso tantas veces menciona que el que come mi carne no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Este concepto es sumamente profundo y seguramente los teólogos, cuando tengan todos estos informes, pues tendrán muchas razones, muchos motivos más para pensar. El resultado de esta investigación muestra que se trata de carne y sangre. La carne es músculo del miocardio, ventrículo izquierdo, el corazón ha sufrido traumatismos y el corazón estaba vivo en el momento que yo tomé las muestras. ¿Por qué concluyen que estaba vivo? Porque cuando el profesor Tsugibe observa, dice: aquí hay glóbulos blancos y no tendrían que estar acá porque ya no hay sangre. Pero si están acá los glóbulos blancos es porque este corazón estaba vivo el momento que se tomó la muestra. Yo no sé si a ustedes les sorprenderá esto, pero para mí es una cosa extraordinaria. El día viernes 17 de marzo de 2006 se termina la investigación, se entrega el informe a las autoridades de la Iglesia de Buenos Aires. Y la pregunta es: ¿cuál es el sentido de todo esto? El Señor dice: yo estoy presente en la Eucaristía. Quisiera que mediten algo importante. Ustedes tienen al sacerdote en el altar y lo vamos a tener dentro de poco. Llega un momento de la consagración donde él tiene un pedazo de pan y ese pan él lo va a bendecir. Hay un instante que se llama la epíclesis donde él dice: e invoco que por el poder del Espíritu Santo este pan se convierta en carne
y este vino en sangre, amigos, y sucede. Yo creo que acá tenemos que profundizar profundamente el sentido de la palabra de Dios. El Jueves Santo dice: hagan esto en memoria mía. Este es mi cuerpo. ¿Yo qué me iba a soñar de que iba a tomar una muestra de algo y era carne y era músculo del corazón? Yo creo que con esto nosotros no podemos comulgar igual que antes. Si ustedes comprenden que el Señor se vuelve a bajar y nos da estas pruebas maravillosas para decir: amigo, desde la próxima vez comulga bien preparado, no comulgues si estás en pecado mortal. Recurre a mis sacerdotes, en ellos estoy yo te voy a dar la absolución. Viajé a una ciudad de Estados Unidos, el obispo me había pedido que dicte 2 conferencias y las 2 conferencias se convirtieron en 16, porque 40% de los católicos de esa diócesis no creen que Cristo esté presente en la Eucaristía, 40% de católicos. Y ahora que nos invitaron a Sydney para el encuentro del Papa con los jóvenes, hicieron una encuesta y 60% de los católicos australianos no cree que Cristo esté presente en la Eucaristía. Y dije al principio, si nosotros somos católicos, ¿por qué solamente 10% de los católicos van a misa los domingos? ¿Por qué en tanto momento de descanso que se tienen en estos encuentros, solamente el 4 o 5% de la gente va a dialogar ante el Santísimo? Si en la sala del Santísimo estuviera cantando Juanes o Shakira, estaría lleno. Pero el hecho de que vayan muy pocas personas a dialogar con el Señor es la prueba de que no creemos que Él está vivo y presente, carne, alma y divinidad, como hace 2000 años. Por eso el Señor nos ofrece estos obsequios para otorgar otra prueba de su presencia amorosa. Entonces creo que este es un dato importante, y si ustedes reciben esta información, no les queda más que tomar esta información y tomar la invitación donde dice Marcos 16: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Juan Pablo II decía: todo bautizado tiene el deber de evangelizar. Si ustedes han recibido esta información, tienen que comprender de que esto no se puede quedar entre ustedes. Ustedes tienen muchos desafíos aquí en México y todos los tenemos en el mundo. Quisiera recordar estas palabras que Jesús le dice a Faustina Kowalska, la Santa de la Misericordia: el mundo no encontrará paz hasta que no recurra a la fuente de la misericordia. Creo que si nosotros queremos que el mundo sea mejor, además de prepararnos muy bien en la economía, en las ciencias, debemos prepararnos sobre todo en llevar el remedio a todo el mundo, que es Dios. Y si hablamos de la Virgen, ella ya nos señala muy claramente la tarea: haced lo que Él os diga. Él se ha presentado, ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si esta presentación les ha ayudado a comprender que el Cristo de la Eucaristía está vivo y presente, pues en su próxima comunión abrácenlo tan profundamente y no lo suelten más, porque Él es en persona y se ha hecho persona para que tú lo abraces. Gracias y buenas tardes.